por la mañana. ¿Y esto todos los días? Todos los días. Por eso varios trabajadores os habéis unido y habéis presentado un escrito. Una iniciativa que hemos hecho junto al Justicia de Aragón, que nos han atendido muy bien y se han puesto en contacto con el ayuntamiento presentándole nuestras quejas y les han ofrecido distintas soluciones, sugerencias para que solucionen el problema que tenemos los trabajadores de aquí de Plaza. Entonces, ¿cuál es la solución ideal para vosotros? Pues hay distintas soluciones que se le han ofrecido. O sea, una sería separar la línea y que realmente la línea del aeropuerto se mantuviera como lo que es, una línea para las personas que van a coger el avión al aeropuerto, y que se pusiera otra línea distinta para Plaza y plataforma logística de Plaza para todos los cientos de trabajadores que venimos aquí. Pues nada, muchas gracias por escucharme y esperemos que esto se solucione pronto. Hasta luego. ¿Han visto qué cosas más bonitas hacen las mujeres de Aizón? En unos momentos volveremos a este taller de indumentaria aragonesa. ¿Dónde? Aquí, en Aragón Abierto. En Aisa lo que más se escucha es el viento. Estamos en una mañana soleada tras una nevada nocturna bastante maja. Unos 20 centímetros han acumulado en este pueblo, en Aisa, que les vamos a mostrar en unos minutos en Aragón en Abierto. Enseguida estaremos en Aisa, pero la provincia de Teruel, como nos contaba antes nuestra compañera Beatriz, tampoco se ha escapado a este temporal. Una de las comarcas, como de costumbre, que más lo ha notado ha sido el Jiloca. Beatriz se ha ido allí esta mañana para ver cómo lo han recibido sus vecinos. Perdón. 8 de febrero, qué mejor manera de acabar el mes que venirnos a la nieve. Hoy nos hemos dejado un poco atrás la Sierra de Albarracín y nos hemos venido a la comarca del Jiloca, que también está en alerta amarilla por grandes nevadas. Bienvenidos a Cosa. Pero ¿cómo ha amanecido hoy el pueblo? Buenos días, blanco, blanco. Buenos días, pues ha amanecido bien porque yo me levantaba a las 4 o sobre las 5 y resulta que no había nevado y luego a las 8:30 que te sueles levantar ya parece que se alegra uno, había una capica de nieve. Se alegra uno con la nieve, sí, ¿no? Sí, sí. Muy buenos días, señoras. Hola, buenos días. Me voy a meter al medio así, para que no se caigan. ¿Qué tal va el día? ¿Bien? Hombre, bien, pero si esto es nada, esto para nosotros esto no es nada. Esto es un poquito que ha caído Sí, y nada. listo, ¿no? Nada. ¿Y a dónde van? A echarles a las gallinas. Ay, ¿y puedo ir con usted, Hombre, lo que quieras. A ver sus gallinas. Lo que quieras. Y va con los zapaticos. ¿No tiene miedo de caminar por ahí? No. Pues hoy no me ves que siempre llevo una varica también, que tengo que tener cuidado, porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? También es verdad. ¿Y si uno cae, qué? Mal. Mal. Hay Mal que de cuidar todo. de no caerse uno. Anda, mira aquí. ¡Y las gallinas! ¡Mira que tienen todo blanco! ¿A estas hay que echarles de comer? ¿Haya nieve o no, Hombre, claro, de todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Hay que traerles el Que sí, piensico? que sí. ¿Cuántas tiene? Mira los que gallos más majos, Mira los que gallos más majos. Guapos, guapos. ¿No los ves? Qué caos que tenemos con las dos gitanieves que se nos han juntado en el pueblo. ¿Cómo está la cosa por ahí abajo? No, está todo limpio ya. O sea, ¿ya se puede pasar? Ya bajan los camiones y todo. ¿Bajan los camiones también? Oye, qué buena noticia. Hemos echado sal y ya lo hemos limpiado. ¡Mira! Mira cómo vienen al sonido, Estaban escondidas, no querían salir por la nieve. ¿Tienen frío o qué las ovejas? Pues es que las hemos echado y se meten adentro y ahora al llamarlas están acostumbradas. Ría. 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 O toma paloma. Toma paloma. yo no te Toma paloma. ¿A dónde va el taxi? De buena mañana en Cosa. Pues vamos a ver si trabajamos ahí un poquillo, que aquí no se puede. ¿En Zaragoza? Aquí mal, ¿no? Aquí nada, aquí ahora la estufica. Ahora la estufa. Bueno, pues de aquí a Zaragoza no hay un cachito que puede estar mal, Cuidado con la carretera. Ha pasado la quitanieves ya. Ha pasado, la hemos Creo visto, que ha la pasado hemos por la visto pasar. nacional, sí. Pues nada, con Te mucho cacho. cuidado. Muy bien. Que vaya muy bien. Hola. Hasta luego. ¡Ay, qué día más bueno nos ha salido!, ¿no? Bueno. Bueno del todo.
¿Pero que lleva el carretillo al revés? Pues al revés, hay que llevarlo para quitar nieve. Ah, como una quitanieves, que no tiene pala. Esto es una quitanieves moderna. Rústica, ¿no? Claro. Para quitar la nieve. Oye, pues sí que hace buen montón, ¿sí? Sí. Se quita bien. Tiene faena hoy, ¿eh? Con la nieve por aquí. Hombre, poco. Un poquillo. Dentro de poco voy a ir a la nieve, a mediodía ya quedará poca. ¿Ya no queda? Si no se echa a perder. Ay, no sé. Hala, un poquito de aire sí que hace, ¿eh? También. Se lleva la nieve. Pero este es cierzo moreno, ¿qué dicen? Cierzo moreno. Cierzo moreno, que es el que se va a la nieve. Bueno saberlo. Pues como ven, ha vuelto el manto blanco a muchas comarcas de la provincia de Teruel. Tengan precaución porque estamos en alerta amarilla por fuertes nevadas en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, y también por fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Así ha pasado la mañana Beatriz en Cosa, pero ahora volvemos hasta Bezas, ahora sí, para disfrutar de los secretos de esta localidad, como este antiguo cine, Bea. Pues he dejado la nieve por una sesión de cine, una buena sesión de cine, Alba, en este antiguo cine de Bezas, porque aunque lo veas ahora muy modernizado, estas butacas no eran las que había antiguamente. Conmigo está Lidia, ¿verdad que no eran las mismas? No eran las mismas, no eran de madera. Lidia, que era la que vendía las entradas en el cine, porque el cine era de su padre, de su marido. No, del pueblo, era un edificio... Pero trabajaban aquí. Hombre, es que lo sacaban a subasta y el que más daba... Era el que lo cogía. Claro, si lo tuvimos muchos años hasta eso. ¿Sabes lo que me ha contado Lidia, Alba? ¿El qué? La película que más se acuerda usted que más éxito tuvo aquí en Bezas fue... La ciudad no es para mí y muchas... de vaqueros. De vaqueros hacían muchas, pero es que a mí se me ha ido la memoria... Y ya no se acuerda, porque es que no. Se cerró en los años 70 y ya no se volvió a abrir este cine. No. Pero a mí me ha contado usted que se tenía que ir con el carretillo a buscar ahí... al coche de línea, a por las películas. De la Paramount. Sí, ¿verdad? Paramount. ¿Cómo es Paramount? Ahí, sí, esas. La verdad es que son muchos recuerdos los que guarda Lidia, también Araceli, que está por ahí detrás, también guarda muchos recuerdos. Me voy a levantar porque este cine, que ahora ya no es cine, Alejandro, levántese conmigo, se ha convertido en un centro de visitantes de Bezas, que lo habéis inaugurado hoy. Hoy sí, que hoy nos habéis pillado ya a última hora. Es un centro de visitantes del Parque Cultural de Albarracín, ¿vale? Que está arriba. Y entre ellos pues incluye la sala de cine recuperada, que la queremos utilizar pues para eso, para conocer un poco nuestro patrimonio. Realmente son muchos recuerdos lo que guarda estas cuatro paredes, ¿no? Sí, porque además da la casualidad que mi familia pues fueron los que gestionaron este cine el tiempo que duró. Después ya de morir mi padre ya no se volvió a abrir. Y aquí venían gentes de todos sitios. Pues no, al cine venía gente de los pueblecicos de alrededor siempre. Algunas veces según las películas pues... comentabas antes la del exitazo de Paco Martínez Soria. Yo recuerdo, era muy creo que se llenó el cine, se hicieron 2 sesiones y se pusieron sillas en los pasillos porque no cabía la gente. Porque en realidad es pequeñito, pero para los pueblos que había por aquí era suficiente, ¿no? Venía todo el mundo... Te puedo decir que antes, con las butacas que habéis comentado, eran 179. 179, que ya eran. Nos hemos quedado en 106, pero antes 179. Porque eran más estrechitas que las de ahora, ¿no? De madera, pues, las típicas de entonces. Más pequeñitas. Sí. La verdad es que ahora vais a utilizar todo este espacio para hacer conferencias, para hacer charlas, para darle otro tipo de uso. Sí, queremos hacerlo para eso, para algún congreso, algunas jornadas, ya hemos hecho algunas, en colaboración con la comarca de la Sierra de Albarracín. Y queremos darle además con el centro que tenemos arriba, que ya lo veréis, pues yo creo que le podemos sacar bastante partido. Algún espacio, la verdad es que me voy a volver aquí con Lidia, que tiene tantas historias que contarnos, ¿verdad? Que tiene hasta los delantales que usaba para vender las entradas, guardadicos. Hombre, claro, sí. ¿De recuerdo? De recuerdo. Porque esos recuerdos no hay que olvidarlos, ¿eh? No, que va, yo tengo muchísimos recuerdos. Y ahora cuando lo ve así tan chulo que lo han dejado ahora, ¿qué le parece? Hombre, pues yo me encanto. ¿Te quedas maravillada? Claro, y todo lo que arreglen no lo van a dejar abandonar. No, claro que no, que ha quedado precioso. Y si no sirve para cine, a otras cosas que vengan a hablar o lo que sea. Que vengan a contarnos cosas, ¿sabes? Claro que sí. Claro que sí. Dime, Alba. Ahora que estás con las vecinas, ¿cuántos habitantes viven en Bezas?
Pues realmente yo decía que están muy acostumbrados al frío y el frío los hace potentes. ¿Cuántos habitantes hay en Bezas? Censados 86. 86. De momento tienen butacas todos, ¿no? 48 no llega, 50. 50 que viven en invierno, me dicen. En verano 500. En verano 500. Bueno, el alcalde ya nos dice que realmente no es tan pequeño, que en verano sube la población como en todos los pequeños pueblos y realmente ahora esta sala, este antiguo cine de Bezas, que se va a convertir en esas sala de charlas, de congresos o de jornadas, que va a venir muy bien. Lo que haga falta. Y lo que haga falta, ¿verdad, Lidia? Muy bien, me parece. Claro que sí. Pues además no nos queremos ir de Bezas porque, como nos ha dicho el alcalde, arriba está el centro de interpretación y yo no sé si la gente conocerá muy bien el trabajo de los resineros, los antiguos resineros. Pues nada, en muy poquito, lo que nos cueste subir al piso de arriba, te contamos con alguno de ellos cómo era su trabajo, el de los resineros. Pues enseguida lo descubrimos de nuevo desde Bezas. Gracias, Beatriz. Mientras viajamos hasta Inzón, porque allí vamos a ver cómo brillan de nuevo esos trajes de indumentaria aragonesa. Jennifer, como el que tienes tú. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Bueno, ya lo ves lo que tengo en la mano. Esto es una camisa, pero ¿tú sabes decirme cómo se llama la otra prenda que está por encima? El chaleco, pero el nombre concreto no lo sé. Bueno, menos mal que no nos estamos jugando nada. No es un chaleco, porque me ha comentado antes la profesora de este curso que el chaleco es lo que llevan los hombres. Ajá. Las mujeres llevaban justillo. Por eso de ajustar, ya sabes, ¿no? Y es una de las cosas que estamos viendo Claro, es una de estas cosas que estamos viendo aquí en este taller de recuperación de indumentaria típica aragonesa. Y es que aquí, como ves, está todo el mundo trabajando, como las hormiguitas, ¿sabes? Como en el cuento de la cigarra y la hormiga, pues ellas hormiguitas, trabajando poquito a poco, para hacer cosas tan bonitas como estas que tenemos aquí. Ernestina, buenas tardes. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Pues estoy haciendo un mantón. ¿Un mantón? Sí. Pero además, tú, esto no es lo primero que haces, porque ya lleváis en este curso 6 años y tú has vestido casi a una familia. ¿Cuántos trajes has hecho ya? Sí, 6 trajes he hecho. Ahí es nada. Tengo 2 nietas, mi hija, mi nuera. Voy a hacer hasta para el gato. Para el gato también lo vestirás luego de... Bueno, no, eso ya no lo veo, eso yo creo que ya ahí te estás quedando conmigo. Bueno, estás haciendo un mantón, ¿qué es la parte más difícil del traje? ¿Lo que más te ha costado hacer? Pues yo diría que sí, porque es lo más menudico, lo más pequeñico que hay que hacer. Son cadenetas y me cuesta mucho hacerlo. Como este que estamos viendo que tiene aquí esta señora, ¿verdad? Claro. Con las uvas. Entonces por eso cuesta, porque es muy pequeñito lo que hacer. Hombre, los trajes como es coser a lo grande, pues te cunde más. Bueno, Ernestina, tú llevas aquí 6 años en este curso. Si llevas tanto tiempo, supongo que sobre todo es porque esto, Alba, yo por lo que veo con estas señoras, funciona y engancha, que les gusta un montón. Que es que se crece, bueno, y como Pilar, que es la profesora. Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Pues una camisa de mujer. Una camisa de mujer. Sí, estamos con las mangas. Nosotros decíamos al principio que se trata un poco de recuperar, ya no hace falta que siempre sean pues con telas que tenemos por casa, sino de recuperar las tradiciones de cómo se hacían antaño, ¿verdad? Claro, eso es lo que tratamos de hacer. De hecho, aquí tenemos algunas cosas que hemos copiado de antiguo. Me comentabas antes algo sobre esta falda que tenemos aquí delante, ¿verdad? Está copiada, no es falda, es una enagua. Enagua, perdón. Es una enagua y es de por aquí de la parte de Épila. Y está la original, aún la llevan. ¿Había mucha riqueza a la hora de vestirse en la provincia de Zaragoza? Pues no, y éramos muy austeros además. Era una época más o menos sencilla. Sí, ahora nos tenemos que amoldar a las telas y cosas que hay, pero eran muy austeros. Luego en esta parte pues hacía frío, pues las prendas también eran como más de abrigo y eso, o sea, eran austeros para vestir. Tú llevas 4 años dando clases a todas estas mujeres. Bueno, esta pregunta yo la hago siempre en todos los talleres, aunque estén delante. ¿Qué tal se portan? Muy bien, nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Bien. Pero vienen un día a la semana, pero luego ellas me han dicho que se llevan deberes para casa por su cuenta. Claro, aquí venimos a corregir. Yo les preparo las labores y luego en casa trabajan. Es que si no, esto es una labor muy laboriosa y no se hace en un rato. Tienen que hacerlo en casa, por supuesto. Y sobre todo me imagino que lleva detrás también una labor de documentación, ¿verdad, Pilar? Sí, eso sí que yo hace muchos años ya que estoy estudiando un poco el traje y no ahora, antiguamente pues hay libros y en fin, a mí me enseñó bastante don Antonio Beltrán. Y luego a partir de ahí tú ya todas esas enseñanzas las aplicaste a todas estas alumnas. Estas cosas. Bueno, y procuro desde luego no salirme mucho de las normas de antes.
y así quedan cosas tan bonitas como las que estamos viendo. Y si seguimos por aquí, tenemos a otra de estas alumnas, que es Marisa, que yo antes decía, hablaba con Pilar, de que algunas veces pues son telas que hemos comprado ahora, pero hemos seguido el diseño antiguo. Pero en este caso, estas telas, ¿de dónde vienen? Estas Hola, de aquí. Buenas tardes. Esta es de Inzón, de una sábana de mis antepasados. Está toda bordada en antiguo con las puntillas y entonces hemos tratado de recuperarla ahora para hacer una enagua. Una enagua. Todas estas cosas que hacéis aquí, luego la idea, por ejemplo, como Ernestina, ¿tú las regalas o, por ejemplo, también has hecho algo para ti, para tener? Bueno, pues he hecho para mi hija, para mi nieta, que tiene 4 años, ya le hice el primer año cuando tenía 2 años el traje y ahora, como me gusta tantísimo, pues voy a continuar. ¿Y te has hecho alguno para ti entonces, Marisa? Todavía no. Sí, claro, no, sí. Bueno, pues yo creo que también esa es un poquito la parte más bonita, ¿no? Que aparte de hacerlo para aprender, para pasar esta tarde, que se os hacen también, que quieras que no, más amenas, y para hacer cosas tan bonitas como esta, sobre todo para que los disfrutéis vosotras. Esas son unas joyas. Hombre, claro que sí, Marisa. Están hechas a mano y eso es lo que hay que valorar. Bueno, pues con estas joyas, como dice Marisa, nos quedamos deleitándonos. Gracias, Jennifer. Volveremos hasta Inzón para escuchar jotas. Esos son los trajes de indumentaria aragonesa, pero hoy día 28 de febrero es un día muy especial para los andaluces y también queremos ver ese otro tipo de indumentaria. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, Alba. Mira, escucha. Este es el compás, como se llama en Andalucía, el compás que se lleva muy bien, sobre todo hoy, día 28 de febrero, Día de Andalucía. Hoy lo celebran por todo lo alto. Nos hemos querido venir hasta la Casa de Andalucía en Zaragoza, porque ya ves, la que tienen aquí liada en este tablao flamenco. Y es que, claro, hoy es el día grande de los andaluces y, como te decía, pues lo celebran por todo lo alto y con instrumentos tan curiosos como este que estás viendo aquí. Una caña rociera, ¿no? Rociera. Este instrumento, muy sencillo, pero hace un sonido muy curioso, ¿verdad? Sí, según la caña, como esté seca, pues tiene más grave o más agudo. ¿Y cómo se toca? Porque le veo ahí con el ritmo. Se toca con la palma de la mano y dándole el compás. ¿Qué te parece, Alba, el sonido que tiene esta caña? Pues que seguro que es más difícil de lo que parece, ¿verdad, Antonio? Sacar ese Eso mismo sonido. estaba pensando yo, digo, esto tiene que ser muy complicado. Vamos a acercarnos por aquí. Tenemos a José María, él es el presidente de la Casa de Andalucía aquí en Zaragoza, que además, José María es aragonés, pero es presidente de la Casa de Andalucía. No, yo soy encargado de Cultura y Comunicación. Encargado lo tenemos ahí cantando. Ah, es verdad, que nos hemos confundido. Bueno, a ver, José María, tenemos un menú para esta noche importante, ¿no? Sí, mucha comida andaluza. Es importantísima, tenemos que sacar nuestras mejores viandas. Aquí tenemos la fritura malagueña, tenemos los curados de la Sierra de Aracena, tenemos los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, el queso de Zueros, el gazpacho, como veis, en fin, varias cosas que no pueden faltar en un día como hoy. Pero se mezcla comida aragonesa también, con comida andaluza, porque un pajarito me ha contado que este hojaldre que vemos aquí es mariscos con setas. Efectivamente, y esto puede ser muy aragonés porque la Casa de Andalucía no solamente lo suyo es patrocinar o dar a conocer lo andaluz, sino también a los socios y a los andaluces que vienen aquí, darles a conocer lo nuestro, lo de Aragón. Por supuesto. Y es que son muchísimos los andaluces que viven aquí en Aragón, casi 30.000 andaluces los que hay aquí y que celebran este 28 de febrero porque fue un día muy importante, ¿verdad? Hace 21 años más o menos. Hombre, fue en el año 1980 cuando los andaluces, mediante referéndum, un día 28 de febrero, lógicamente, decidieron que su autonomía fuera por el artículo 151 de la Constitución Española, es decir, por vía rápida, equiparándose a las comunidades históricas Cataluña, País Vasco y Galicia. A todas las comunidades autónomas, pero ¿cómo lo celebran los andaluces? Pues con música y con mucho arte que tienen. Vamos a escuchar un auténtico tanguillo de Cádiz. Vamos a celebrar este Día de Andalucía todos juntos. Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene mi país. Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene mi país. Esa niña tiene gracia, una salida piconera, que no presuma a su madre, el mérito de su abuela. Su padre le gana rosa, su madre le cuenta tierra, y que está pinta la cosa, que me da y la tierra. Que me voy pa' Cádiz, que
Ay, 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 qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene mi país. Ay, ay, ay. Bueno, pues hasta el 1 de enero muy bien. A partir de ahí ha sido una ruina. Y yo creo que ha bajado por lo menos un 60%, con lo cual no cubríamos gastos. Y bueno, pues hemos tenido que tomar una decisión. Continuamos hablándoles del tiempo. En diferentes puntos de la provincia ostense ha nevado durante la noche y Aisa ha amanecido cubierto de un gran manto blanco. Además, hoy ha hecho sol, pero también mucho viento, algo a lo que los aldeanos, lo van a ver, están más que acostumbrados. Ahora el cielo está bastante despejado, pero esta noche ha nevado y bastante. Aquí, por ejemplo, en Aisa, en este pueblo tan bonito, que hoy les vamos a enseñar. Y la ayuda para medir más o menos lo que se ha acumulado de nieve siempre suele ser los coches que están aparcados de la noche anterior en la calle. Y en este caso tenemos por aquí pues este grosor, este espesor, para que lo vean ustedes claramente, un poco ya apelmazado por el tiempo que ha pasado desde que ha nevado. José Antonio, que es de aquí de Aisa, sí. ¿Ha nevado bien o no? Hombre, ha nevado un poco, tampoco demasiado, pero bien. Hombre, no estaba a tirar cohetes la cosa, pero más vale poco que nada. Hombre, claro que sí. ¿A qué hora ha empezado? Pues no lo sé, pues estaba durmiendo, pero a las 3, las 4, no lo sé, por ahí. Pero cuando te has levantado ya había parado, ¿no? Ya había parado, sí. Bueno, ha nevado un poquitín, pero no demasiado. Pero la gente tenía ganas, ¿no?, de que nevara. Sí, hombre, tiene que nevar más aún, si no mal. Estamos aquí con un vecino que nos ha dicho que tiene, cuéntenoslo otra vez, 3 nombres. Pues José, Pepe y Pepito. Y luego el mote. ¿El mote cuál es? Ah. ¿No me lo quiere decir? No. ¿Por qué? ¿Es feo? Feo, feo. ¿Entonces ha nevado mucho o ha nevado poco? Poco, cosa. Todos los mayores dicen siempre que antes nevaba más. Ahora compara. No se puede comparar. Tú casi no te verías en algunas nevadas que caía antes. Hombre, es que tampoco sea yo muy grande como para no verme. ¿Te parece broma? ¿1,5 metros de nevada era normal? Sí. ¿Y cómo salían de casa entonces? Por la ventana. ¿Eso, Ramón, es que el viento se está llevando la nieve o qué? Claro, sí. Pues no sopla tanto. ¿Cómo puede ser que ahí sople tan fuerte y aquí nada? Pero los cerros esos siempre se aumenta mucho más el aire que para aquí. Aquí estamos en las montañas, en los abrigos siempre se nota. ¿A cuántos metros debe estar Aisa más o menos? A 1000 y algo, a 1050, por ahí. ¿Y usted fue ganadero de joven? De siempre. Yo nací ya de ganadero, me trajeron ya con las vacas y aún estoy con las vacas. Y tenía que ser duro porque tal cual veo yo el panorama en invierno, ser ganadero por esta zona tan alta, bueno, ¿no? Pues lo que es duro es el precio. Las vacas están muy bien aquí en la montaña porque en verano tienen muy buen monte y en invierno, mira, con dar de comer ya están bien. ¿Y ahora usted está jubilado? Claro. ¿Y qué hace? Pues ayudar al hijo. A las vacas. No se jubilará nunca en realidad. No, ¿y para qué? Es que eso es lo que yo no quiero, jubilarme. Es que a mí me gustan las vacas. Y la faena que da, ¿eh? Que se pone en todas partes la nieve. Lo bonita que es, pero claro. Los coches ya los ha limpiado usted también, Irene. ¿Y tanto? Porque si no, no los podemos sacar del sitio. Pues sí. Pero están acostumbrados, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que no nevaba aquí? Pues no sé, la última nevada, que sería en mitad de febrero, por allí. ¿Y esta nieve se quedará o se irá rápido? Yo creo que me linka esto enseguida. Pues para ser que estamos en clima de alta montaña, ¿tienen las flores bien majas? Pues sí, fíjate, esto suele florecer en abril o marzo o por allí. ¿Y antes de pisar marzo ya han florecido? Y en enero ya empezaron a echar. No me digas. ¿Cómo lo oyes? ¿Eso qué es el efecto invernadero o qué? Uy, yo qué sé. Bueno, también está en buen... Pero fíjate estas otras, ¿cómo están? ¿Las ves? Pues yo diría que las tiene bastante bien, sí, para el tiempo que hace. Hombre, y tanto... Con la nieve aquí, fíjate tú. Está florecido todo esto, no veas. ¿Escuchan? En Aisa lo que más se oye hoy por la mañana es el cierzo, porque en la calle no hay casi nadie. Y es que con este aire apetece poco salir, ¿verdad, Carmen? Poco. Usted no se moverá de casa. No, quieta. ¿Qué va a hacer para comer en un día de fresco como este? Guisantes y ternera. Oh, pues buena comida ese, ¿eh? Claro. No se quejarán. No, si no quieren. Los de la montaña tienen fama de comer mucho y bien. Así estamos de gordos, ¿no ves? Entre lo majos que son los vecinos de Aisa, el sol que hace, los 8 grados que no hace nada de frío, poquito de viento, eso sí, pero bueno. ¿Saben cuál sería el cierre perfecto para este reportaje? Eso voy a decir yo. Me voy a Álvaro a comerme unas migas que me han dicho que las hacen buenísimas.
En Aragón en Abierto seguiremos muy pendientes del tiempo a lo largo de toda la semana. Ahora queremos que conozcan a Santiago. Ni pasear, ni jugar al guiñote, ni ver la televisión. La afición de Santiago Vita es algo diferente. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ya la ves, esta es hacer bolas de madera. Claro, y esto parece tan fácil, yo voy a hacer la prueba del algodón. Es decir, pasar la mano y realmente es totalmente lisa. No hay ninguna arista, es una esfera y todo empieza con piececitas como esta, que ya vemos que van cogiendo forma y que tiene aquí pues las cifras que tiene que utilizar en cada una de las piezas, ¿eh? Piececitas pequeñas, Santiago, y todo empezó cuando usted se jubiló y dijo, yo no voy a jugar al guiñote, yo voy a hacer bolas de madera. Pues por supuesto, incluso antes de jubilarme. Incluso antes. Claro. ¿Y por qué bolas de madera? Bueno, porque yo tuve una pequeña relación con la madera. Trabajé en el pueblo de una ebanistería y se me metió en la cabeza tener que hacer algo que no existiera, algo nuevo. Entonces ideé hacer una bola, que no sabía cómo hacerla. Entonces, a fuerza de darle a la cabeza, pues ya ideé cómo hacerla y empecé a hacer la primera del castillo que hay ahí. La vemos justo ahí, que es la que estamos viendo, que es el castillo de Valencia de Don Juan, que es su pueblo en León. Justamente, sí. Usted es originario de allí. Y todo, claro, yo cuando hemos entrado y hemos visto las bolas, que son realmente preciosas, son muy curiosas, pero no entendía yo muy bien cómo se hacía esto de las bolas. Vamos a acercarnos, porque ahora lo vas a entender mejor, Alba, y todos ustedes en casa también. Todo es, bueno, lo primero, las piezas, que madera, usted las recicla. Sí, madera reciclada que me dan. Y yo me las voy arreglando, trato de no estirar nada de la madera, la aprovecho totalmente. Hasta la última pieza. Exactamente, y algunas veces hasta el serrín aprovecho. Y todo es haciendo, a ver, mejor que la sujete aquí su hijo, Santiago, que lo tenemos aquí detrás, que por cierto ha empezado también a ayudar a su padre, o sea que también tiene... Y aquí vemos cómo usted ha hecho la esfera, y luego... Sí, empiezo a poner las piezas de la figura que quiero hacer, que ahí pues es una horca. Y entonces esto ya me decía que depende de la madera y lo que le apetece a usted, claro, que le va pidiendo un poco los colores, un motivo u otro, ¿no? Exactamente, entonces hay que conocer bien la madera y saber tratarla para hacer eso todavía. Y aunque me dice, yo estoy lejos de lo que hace mi padre, pero le va ayudando. Yo no sé si va aprendiendo ya los secretos de la madera el hijo, también Santiago. Hombre, le ayudo en alguna cosa, pero lo principal lo hace él. Lo principal lo hace él, ¿no? Pero aquí está el asesor, porque decía, fíjate, nos estaba enseñando aquí todo lo que tenía en el salón. Por cierto, no solamente las esferas, también vemos estas que son en forma de huevo. Sí, los huevos pues es más difícil que las esferas, posiblemente porque en ningún sitio tiene el mismo diámetro el huevo. Entonces tiene más diámetro o menos. Las formas son más complicadas. Por cierto, sí. el espacio que me decía Salva, pues fíjate, han tenido que sacar, para enseñarnos todo lo que ellos han hecho, han tenido que sacar los sillones que tenían aquí, los tienen ahí en el pasillo. Y es que una de las cosas que más rabia le da a Santiago, tanto al padre como al hijo, es que pues les es muy difícil encontrar un sitio donde exponer todas las piezas, porque... Mira, 1, 2, 3, 4, que son bastante grandes, alrededor de 35-40 centímetros. Sí, tienen 40 centímetros las esferas, esa grande tiene 47. Y no encuentran un sitio donde exponer. No tengo sitio donde exponerlas, no me atienden. El caso es que gusta a toda la gente que las ve, pero luego para exponerlas, pues no encuentro sitio, no me atienden. Entonces yo lo que no puedo hacer es hacer donaciones como me piden en algunos sitios, que exponga 3 esferas. ¿Y si ya le doy 100.000 euros, me vende una? Hombre, pues no lo sé. Son 100.000 euros, ¿eh? Oye, pero... Las tiene mucho cariño. Son piezas... Ay, que está dudando Santiago. Son piezas únicas, que solamente las tengo yo. Y si las tengo yo, esas piezas son de todo el mundo, porque a mí cualquiera que me las pida, yo se las dono para que las vean, que es lo que me pide la gente, que las exponga. Por cierto, una cosa, como usted lo que hace es coger madera reciclada, no tendrá problema con la resina. No. ¿Ningún problema? No. Pues vamos a preguntar primero a una experta, porque Beatriz sabe mucho de resina, me parece a mí, ¿eh? Estoy aprendiendo, Vita, muchísimo. Además, mira, esto que tengo aquí en la mano se llama
Barrasco. Barrasco, me chiva aquí Juan, porque él es el que de verdad entiende de la resina. Un poquito, Juan. ¿Esto para qué se utilizaba? Pues ¿Qué esto lo usan sirve los resineros? para quitar la corteza al pino, Ajá. porque si no ensucia. Y se hace así, refregando, ras. Para Y dejarla ya- descubierto. Y ya esto ya se queda blanco sin nada que lo ensucie y ya vale. Anda, que no usaban instrumentos los resineros, porque este que tengo aquí también es curioso, ¿eh? Pues bueno, pues luego, después que se ha hecho el barrasco, se coge... ¿Aquí? Se coge... Mira, ahí se ve bien, ¿eh? Una hojalata que no sé si tendremos por aquí. Ahí, se coloca. Se coloca, se le dan así, A ver, uy. así, con un martillo, plin, plan. Y se queda pegado ahí. Se queda así, Sí, la apegado. estamos viendo aquí, como la tenemos la hojalata Como puesta está ahí, la hojalata. para que vaya cayendo Sí, aquí. para que vaya la resina cayendo gota a gota. Gotita a gotita, Alba, es que era muy costoso recoger la resina. Sí, y aquí abajo Hay una punta. hay una punta Para que no se para caiga. tener el cacharro de la resina. La verdad es que Juan sabe mucho porque lo ha visto hacer muchísimas veces y en este centro de interpretación de la resina hay muchísimas fotos porque yo hablaba con el alcalde, con Alejandro, que ha sido una de las actividades que más gente ha hecho en la zona, ¿no? Lo del resineo. Sí, no solamente en Bezas, en todos los pueblos limítrofes, como por ejemplo Tormón, Rubiales, Gea de Albarracín, era una actividad que trajo muchísima gente al pueblo. Más era una actividad, como te decía Juan, la gente del pueblo se dedicaba menos porque tenía otros menesteres. Además era muy duro, lo de la resina. Era estar en el monte día a día y aquí me decía, mira, esto sí que lo he aprendido, que me lo ha enseñado Juan. Cuando tenían aquí la resina cogían así, sí, ris, por todo y con lo que quedaban aquí, a la lata, ¿o no? Juan, ahí. Rascaban ahí y se iban a la lata a depositar toda la resina, ris. Ahí estaba la lata, a continuación volcado el cacharro y luego, después que había caído la resina ahí al cacharro, se rascaba la rasqueta esta y ya todo a la lata. Y de la lata se la llevaban porque realmente, Juan, hay que explicar, Juan, que realmente esa resina, que luego almacenaban en bidones como este, más grandes, me decían, servía para hacer aguarrás, para hacer colofonia, que tenemos aquí, o pez de Castilla, que es esto que tenemos aquí, para hacer también, me contaban, cosméticos, muchas cosas, para muchas cosas servía la resina y además, como había tantos en Bezas, les dedicaron hasta una jota popular, que yo no te la voy a cantar porque no soy experta, pero dice algo así como, ya vienen los rasineros, ya viene la gente noble, más vale ser rasinero que trabajador y pobre. Ahí queda eso, jota popular. Eso lo decían las gentes y se sigue manteniendo en este centro de interpretación que ha querido mostrar un poquito lo que se hacía con la resina y el trabajo que hacían muchísimos de los vecinos de Bezas y de todos los pueblos colindantes. Que venían de Guadalajara, Ávila. De muchos sitios venían. Sí, y de Cuenca también. Fíjate, aquí hubo mucho trabajo con la resina y que mejor que este centro de interpretación para que quede constancia de ello, Alba. Pues sin duda un centro que rinde homenaje a este trabajo tan artesanal. Gracias, Beatriz. Yo he ido a una rehabilitadora y me ha dicho que eso que quería. No, pues no sé, yo he pedido un volante al médico de cabecera para el rehabilitador y dice, pues es que para enfermedades crónicas la Seguridad Social no tiene nada. Ante las pérdidas económicas y también de clientes que ha tenido una discoteca en Alcañiz, su propietario ha decidido convertirla en un club de fumadores para intentar salir a flote y no tener que cerrar su negocio. Esta es su historia. Desde que el 2 de enero de 2011 entrara en vigor la ley antitabaco, establecimientos como este se han quedado así, totalmente vacíos. Luis, tú eres propietario de esta discoteca y hasta que entró la ley en vigor de antitabaco iba perfectamente, teníais clientela y cubríais gastos, ¿verdad? Bueno, pues hasta el 1 de enero muy bien. A partir de ahí ha sido una ruina.
y yo creo que ha bajado por lo menos un 60%, con lo cual no cubríamos gastos y bueno, pues hemos tenido que tomar una decisión. Esto ha generado también peleas en establecimientos como este, ¿verdad? Pues claro, la gente aquí viene a ser feliz, a tomarse su copa, a fumarse su cigarro y hemos tenido muchos conflictos. La gente de seguridad ha tenido que sacarlos fuera pues con unos cabreos monumentales, como es normal. Y bueno, pues eso nos ha generado pues llegar a tomar esta decisión de cerrar o de hacer un club de fumadores, que es un poco la idea que tenemos ahora mismo. Y para convertir esta discoteca en un club de fumadores, ¿cuáles son los pasos que hoy por hoy todavía estáis dando? Bueno, pues lo que hemos hecho es una asociación sin ánimo de lucro, que es lo que la ley permite. Y bueno, pues empezamos con los estatutos, ya tenemos más de 200 personas apuntadas como socios y bueno, pues hay una demanda increíble y creo que bueno, pues lo que estamos intentando es cumplir la ley totalmente y eso es difícil, pero bueno, creo que lo conseguiremos. De momento sois 200 socios, ¿hasta qué número queréis llegar? Pues alrededor de 600 o por ahí. Lo que vamos a hacer es con las mismas consumiciones, que se llamarán donativos, pues cobraremos un poquito más, pero siempre mucho menos que en cualquier otro establecimiento hotelero, porque lo único que queremos conseguir es poder pagar los gastos generales del local y que al socio pues le cueste lo mínimo posible. ¿Cuánto dinero tiene que pagar un socio para pertenecer a este club? Bueno, pues en principio hemos puesto a €1, que no es ni siquiera la tarjeta de inicio. Pero bueno, luego en 6 meses pues cobraremos 10 euros al año, pero no es la intención que los socios paguen ni el local ni los gastos. ¿Y quién sirve esa consumición, puesto que no puede haber trabajadores contratados? Pues por supuesto, le va a servir otro socio, que será de la junta directiva. Lo que hemos hecho es hacer una junta directiva muy amplia y uno de esos vocales será el que se encargará pues de un poco del control. Luis, ¿vais a ser el primer club de fumadores en todo Alcañiz? Pues en principio sí. Creo que será el único y el más grande. Esta ley pues no estamos de acuerdo nadie y creo que es la única fórmula para poder darle algún sentido a este establecimiento. Y si todo va bien, ¿en cuánto tiempo vais a poder poner ceniceros en estas mesas? Pues yo creo que en 2-3 semanas tendremos los estatutos, tendremos todo totalmente legal y podremos abrir. Y seguimos con más historias. La vida de Gregorio dio un giro de 180 grados cuando en el año 2004 descubrió que estaba enfermo y que no existía tratamiento ni cura. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, hemos querido conocer su historia. Hola, Cristina. Buenos días, Emilia. Buenos días, Gregorio, ¿cómo estás? ¿Sí? Venga, vamos a empezar, ¿vale? Este es mi marido Gregorio, llevamos 38 años casados. Y en el 2004, a raíz de una operación de hernia discal, pues le empezó a desarrollar la paraparesia espástica. Entonces los músculos se le quedan totalmente rígidos y él no puede, es por lo que no puede caminar. Sentado, por ejemplo, puede mover las piernas. Al ponerse de pie es cuando tiene el problema. Por ejemplo, si le estira la pierna, luego le cuesta mucho volver a doblar. No, estando de pie no puede, o sea, se iría al suelo. Gregorio, usted era policía local. Y usted con el tiempo sí que ha ido relacionando que en realidad esta enfermedad también la padecía su madre y sus tíos. Sí, todos. Es una enfermedad que usted no pensaba que tenía. No tuvo ningún síntoma antes. Al tiempo ya me empezó a doler la espalda. Le empezó a doler la espalda. Sí. ¿Y cómo es su vida ahora, Gregorio? Aburrida. ¿Aburrida? Sí. Sea sincero, es muy pesada, Emilia. No, que va. ¿Que no le da mucho mal con esto de los ejercicios? No, que va. ¿No? Que va. Con Gregorio sobre todo trabajamos las transferencias, porque es en lo que más dificultad tiene, y trabajamos mucho de pie, porque por su patología la musculatura está bastante tensa, espástica, y necesita pasar bastante tiempo de pie, haciendo diferentes actividades para trabajar su equilibrio. ¿Las transferencias? ¿A qué te refieres? Pues pasar, por ejemplo, de la silla de ruedas a estar de pie, o de una silla a otra. Son actividades de la vida diaria que normalmente hacemos, cuando vamos al baño, cuando nos sentamos en una silla. Las 3 semanas que está viniendo Cristina de la asociación, pues ha ganado, porque ves, mantenerse de pie como se mantiene él ahora, eso hacía mucho que no lo podía hacer. Pero ahora tiene las piernas porque, o sea, en la seguridad social no hay ningún tipo de rehabilitación para personas crónicas. O sea, es que es nada. O sea, yo he ido a una rehabilitadora y me ha dicho que eso que quería.
No, pues no sé, yo he pedido un volante al médico de cabecera para el rehabilitador y dice, pues es que para enfermedades crónicas la Seguridad Social no tiene nada. ¿No hay un tratamiento de rehabilitación para Gregorio? Enfermedades crónicas no. No, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho pues eso, particular y ahora a través de la asociación. ¿Es habitual que pase esto, Cristina? Sí, con los pacientes que tienen una evolución crónica sí que les dan a veces alguna tanda de vez en cuando, pero no es un tratamiento continuo. Son enfermedades crónicas y necesitan un tratamiento mucho más frecuente que otro tipo de patología. Entonces dependen de asociaciones como ASEM, en la cual sí que hay profesionales, pero todo forma parte de subvenciones. Entonces, estos profesionales sí que estamos en las asociaciones, pero por subvenciones, si no, estos pacientes no recibirían tratamiento. ¿Fue difícil el diagnóstico? Porque una de las características de las enfermedades raras es que muchas veces el diagnóstico es tardío o difícil. En cuanto lo vio el neurólogo, dijo que era una paraparesia espástica. Lo que pasa es que no se sabe exactamente qué es, ¿no? Dentro de esas enfermedades raras hay tantas. Y en esas están mandando constantemente resultados, pero todavía no se sabe qué gen es exactamente. O sea que... Es esencial, pues, la investigación. Sí, totalmente, total. Y la inversión en investigación. Exactamente, pero mucho, hace falta muchísimo. Pensé que habría algún tratamiento, alguna cosa ya, pero no se sabe. Ni se sabe exactamente qué gen es, ni hay solución. Entonces ahora ya es mirar para los que vienen detrás, porque lo que ya está ya no tiene... Bueno, Gregorio, pues ya hemos terminado por hoy, ¿vale? Nos veremos la semana que viene, entonces. Tienes que seguir haciendo estos ejercicios, ¿eh? Todos los que te he mandado, ¿vale? Bueno, Emilia. Venga. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego, Gregorio. Hasta luego. Adiós. Fíjense bien en estas imágenes que corresponden a un aparatoso accidente que ha tenido lugar este mismo mediodía en la avenida de Tenor Fleta de Zaragoza. El incidente se ha producido concretamente a las 3 menos 10, cuando dos turismos han colisionado y este que ven se ha subido al parterre que separa los dos sentidos de circulación. Por el momento se desconocen las causas del suceso, pero según fuentes policiales, ambos conductores han dado negativo en las pruebas de alcoholemia. Afortunadamente no ha habido heridos. Después de ver estas increíbles fotografías, volvemos hasta Inzón porque es momento de escuchar jotas con Jennifer, que sigue en esta localidad. Hola, Jennifer. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues como tú dices, seguimos en Inzón y seguimos en la escuela de Jota de Inzón. Y en este momento lo que estoy escuchando es a esta rondalla y yo estoy aquí con Alfredo Val, que es el profe de esta escuela de Jotas. ¿Cuánto tiempo llevas dando clases aquí en Inzón? Pues llevamos 2 años. ¿Y cuál es el balance que haces de estos 2 años? Pues positivo, la gente está contenta, yo estoy contento, hay 11 alumnos y bueno, aquí estamos enseñando un poco lo que es nuestro, ¿no? Que es el folclore. Lo que ha dado de sí estos 2 años, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, estamos viendo que sobre todo, como en casi todos los sitios, aquí hay más chicas que chicos. ¿Qué pasa, Alfredo, con los chicos y la jota? Bueno, yo creo que es la adolescencia, ¿no? De los chicos que bueno, les premia más irse por ahí, ¿no? Pero bueno, estamos contentos también con ello, ¿eh? De vez en cuando también salen chicos. O sea, que se van animando poco a poco. Sí, la jota nunca muere. Bueno, algunas de las jotas que vosotros estáis trabajando y con las que estáis arreglando son alusivas a Inzón y a la comarca. Sí. ¿Todos los pueblos tienen su jota? Hombre, sí, y la que no tiene, pues se coge y se inventa, ¿no? Pero vamos, sí, solemos coger letras de aquí o letras mismo de los alumnos que ellos mismos o nosotros las escribimos y bueno, pues gusta más, ¿no? Cantar lo tuyo en tu pueblo que no otra población, ¿no? Cuando se arregla una jota para un pueblo que no tiene o no ha recuperado una jota, ¿qué cara se les quedan al público cuando os oye? Les encanta porque claro, en su pueblo y es lo que les gusta, ¿no? A todos nos gusta oír nuestro pueblo. Bueno, pues yo creo que ya queda poco que decir, que no lo vais a interpretar. Pues vamos a hacer una jota de grupo, ¿eh? Vale, solo pues... se crían flores. ¿Cómo se llama? No solo se crían flores. Pues vale, pues vamos a ver esa jota de no solo se crían flores. La huerta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
nada volveremos hasta Inzón para seguir disfrutando de esas jotas, pero nos vamos ahora hasta la cocina porque les vamos a preparar un pastel, aunque en este caso salado. Buenas tardes, Antonio, de nuevo. Muy buenas tardes, Alba, de nuevo. Vamos a preparar un pastel muy rico, muy sano además, un pastel de calabacín con gambas. Pero como en cualquier pastel, lo primero que hay que hacer es untar el molde para que no se nos peguen, señores, en casa. Hoy les vamos a enseñar cómo sacar el pastel del molde sin que se quede pegado. Vamos a preparar eso, como decía, un pastel de calabacín con gambas y nos lo va a hacer Laura, que de esto de comida tradicional sabe muchísimo, ¿verdad, Laura? Buenas tardes. Sí, más o menos. Llevo aquí un tiempo trabajando y como es un negocio familiar es todo muy casero y tal. Además, este pastel sale muy bueno, es muy recomendable porque es ligerito, se puede tomar tanto en frío como en caliente. La verdad que es una delicia. Y decía yo que lo primero que hay que hacer es untar el molde con mantequilla, ¿verdad? Para que no se nos pegue. Por supuesto, porque si no lo untas, el pastel como que se deshace a la hora de desmoldar. Es terrible. Un poquito terrible también es el tema de la mantequilla, ¿no? Que se queda con las manos pringadito. Un poco pringaditas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, luego nos lavamos las manos y quedamos estupendos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿repasamos ingredientes? Por supuesto. Sí. Vamos a ver. Para preparar este pastel de calabacín con gambas, vamos a necesitar medio kilo aproximadamente de calabacín, ¿no? Sí, medio kilo de calabacín. Ya troceadito, que lo tenemos ahí, medio litro de nata líquida, ¿verdad? Para cocinar. ¿Qué más vamos a necesitar? 150 gramos de gamba pelada, luego media barrita de pan duro. Tiene que ser pan duro, ¿verdad? Sí, porque el pastel queda más consistente, siempre es mejor que sea pan duro. Luego media docenita de huevos para dar un poquito de textura. Además de eso, para condimentar un poquito, sal, el aceite para freír el calabacín, un poquito de pimienta negra para condimentar también y la mantequilla para untar el molde. Y la mantequilla para untar el molde, Dios mío, hay que ver. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para preparar este pastel? Hombre, se prepara en 5 minutos, pero el rato de cocción son unas 2-3 horas, dependiendo como nos guste. O sea que un poquito de paciencia. De todas maneras, señores, si no tienen tiempo para prepararlo, se pueden acercar hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde trabaja Laura, que aquí, bueno, luego lo comentaremos, pero preparáis todo tipo de comidas para llevar, ¿verdad? Sí, de todo. Hacemos lo mismo que te puede hacer tu madre, pues eso. Además, Laura me contaba un secreto y es que ella sabe mucho de comida tradicional y es porque su abuela le enseñó todas estas recetas. Luego lo hablaremos, pero yo quería decir una cosa y es que es muy importante en la cocina tener mucha precaución. Nuestro compañero David está aprendiendo mucho sobre ello esta tarde. David, buenas tardes. Así es, Tony, buenas tardes. No querría que tu tarta de calabacín se quemara y perderas esa receta tan buena que nos vas a preparar. Entonces estamos aquí con Joaquín, que es técnico en prevención de riesgo. Estamos viendo una sartén que ahora mismo está ardiendo. Joaquín, ¿cómo hemos de operar? Pues mira, lo primero de todo, mantener la calma porque eso nos va a facilitar las cosas. En primer lugar, debemos de apagar el interruptor de la campana extractora porque si no eso va a hacer efecto chimenea. Seguidamente tenemos que apagar rápidamente el fuego. Tenemos que coger un paño húmedo, humedecerlo. Paño húmedo que vamos a mojar. Importante, ¿no? Porque... Y de esta forma, para evitar quemarnos, lanzarlo encima de la sartén para agotar el oxígeno, que es lo que está produciendo el fuego. Hemos visto ya esa llama de humo, ¿verdad?, que está saliendo, eso quiere decir que se ha apagado el fuego y esta es la manera correcta. Normalmente, ¿qué suele pasar cuando hay un incendio de estas características en la cocina, Joaquín? Pues que en esa situación de nervios, pues lo que solemos o lo que queremos es echar agua y eso es lo que nunca debemos hacer, porque eso lo que hace es un efecto, pues potencia el fuego con el aceite, hace que salte y hay más riesgo de quemaduras y de que ese incendio pues sea mucho más grave de lo que pueda ser. Bueno, todo esto viene derivado, Alba, porque este fin de semana los bomberos han tenido que actuar en varias ocasiones por casos como este, ¿no? Se nos prende la sartén, a lo mejor por descuido, normalmente porque dejamos la cocina y en ese tiempo de intervalo, pues a lo mejor la sartén, si está sucia, pues puede prender, o el hecho de que haya estado mucho tiempo en el fuego, y eso provoca que podamos ver esa llama, ¿no? Podría haber el caso de que llevara mucho tiempo y hubiera ocasionado una gran humareda. ¿Qué debemos hacer entonces, Joaquín? Pues depende de cómo esté la situación. Lo lógico es no entrar en esa cocina porque si no la asfixia es otro de los riesgos que tenemos con el humo. Entonces, bueno, pues cerrar, llamar, avisar a los bomberos y que, bueno, pues intentar que lo apaguen cuanto antes. Pero nosotros solos, un incendio tan avanzado es difícil que lo podamos controlar ya. Bueno, veíamos pasos importantes. Apagar la campana de extracción, ¿no? Apagar la campana de extracción, exactamente. Apagamos el fuego, sea gas o sea electricidad. El paño
lo humedecemos y de las dos puntas del paño, para evitar quemaduras, lo lanzamos encima de la... A distancia, nunca poniendo los brazos cerca del fuego. Sí, bueno, podemos ponerlos porque como vamos separados, podemos ponerlos. Y es importante, una vez que hemos puesto el paño, no levantarlo rápidamente, porque tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Podría volver podría volver otra vez a aprender. Bueno, me daba otro consejo, Joaquín, y es importante también, por ejemplo, cuando tenemos niños en casa, y es que el mango debe estar hacia el interior. Si está hacia afuera, corremos el riesgo de poder golpearlo, claro, de que el pueda niño pase prenderse, corriendo y sin querer o que el niño quiera cogerlo. Quiera cogerlo, efectivamente. Los mangos de las sartenes siempre deben de estar en la encimera, nunca hacia afuera, por ese motivo, porque al pasar podemos golpearlos o un niño poder querer cogerlo, vamos, y poder pues echarse todo el aceite encima. En una ocasión a mí un bombero me dijo un truco un poco casero, ¿no? Que era coger una herramienta con la que estábamos cocinando y si salíamos fuera de la cocina, pues ir a ver la televisión, a lo mejor con la espátula, ¿no? Ya si te acuerdas. Ahí va, que tengo la sartén, ¿no? No la voy a dejar al fuego. Bueno, podría valer, ¿no? Podría valer, lo que pasa es que a veces la dejamos también en otro sitio, cogemos el teléfono, estamos viendo la televisión y se nos puede olvidar. Un círculo vicioso. Nos acordemos de que hemos dejado el fuego encendido. Al final no sabremos dónde hemos dejado nada, ¿no? Exactamente. Bueno, sobre todo cuidado cuando manejamos sartenes en el fuego, porque es la causa de mayores accidentes, ¿verdad? En la cocina. Sí, sí. Que trabaja en riesgos laborales está acostumbrado a ver este tipo de casos y el gran porcentaje de accidentes en la cocina suele ser por sartenes. Exactamente, por incendios, sí. Y sobre todo por descuidos. Bueno, pues Tony, toma buena nota, que no se te prenda esa tarta y que te salga una receta de rechupete, ¿eh? Luego veremos si nuestro compañero Antonio ha tenido cuidado. Gracias, David, por esas recomendaciones. Nos marchamos a publicidad, pero enseguida regresamos hasta Inzón para continuar escuchando las mejores jotas. No se lo pierdan. Y también, no se olviden, regresaremos hasta la cocina para ver cómo queda ese apetitoso pastel de calabacín con gambas. Enseguida lo vemos.